Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Bienvenidos a su podcast Guatecuento. El podcast que te cuenta las historias de Guatemala. Yo soy Juancho Carbono, persona no extraterrestre que habita la Tierra. O sea, Por Dios. digo, por si había alguna duda, ¿verdad? O sea, No tal vez, extraterrestre que habita la Tierra. tal vez algún día dije, es que yo lo vi parpadear así, mira, de lado, como reptiliano, tal vez dijeron eso. Como Peppa Pig. Como Peppa Pig, con los dos ojos de un lado. Preséntese, Dani. No puede, Dani. No puede. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Dani Vázquez. Soy estandopero guatemalteco y también soy mecánico, maestro de profesión. Y sos invitado por tercer Y soy episodio. el invitado por tercer episodio de Guatecuento, así que Rompiendo suscriban. récord, Rompiendo creo. récords. No tenemos presupuesto, entonces tuvimos que traer a Dani. Y nos cobra barato. Sí. Y nos cobra barato. Así pensamos, queremos traer al mejor comediante y mecánico de Guatemala, pero estaba muy ocupado. Entonces solo estaba yo. Ajá. Cabal. Entonces le dijimos, ¿va? Bueno. Pero ¿quién sos vos, Carlos? Ah, yo soy Carlos Ceseña. Cuento babosadas. Así es. Sos Guatecuento. Sos Guatecuento. Soy solo babosadas, ¿verdad? Solo vamos a- Bueno, Javier Cornejo, yo pues también cuento algunas cosas que no. Pero en cine. Pero en cine, sí, Está. sí. Hay muchas historias que contar en este país. ¿De qué se trata? Y bueno, pues tenemos la responsabilidad del cine, ¿verdad? Que Ahí está. también en Guatemala pues tiene que contar historias de Guate, sobre Ujú. todo de Guate. Así como lo hace Guatecuento. ¿Qué es Guatecuento, Juancho? Guatecuento es un podcast en el que ustedes ya están viendo el título ahí, pero Carlos Ceseña nos trae el tema del que va a hablar y nosotros no sabemos, no tenemos idea. Entonces ¿Por vamos qué? a reaccionar acá a la historia y a escucharla por primera vez, como seguramente lo están escuchando ustedes por primera vez. Y las historias pueden ser cuentos, pueden ser leyendas, pueden ser De crimen, Crímenes pueden reales. ser Historia. y de fenómenos paranormales Historia. también. o historias en E general. historia en general de Guatemala, que es lo que La aprendí. pura historia. Ujú. ¿De qué se trata este episodio, Carlos? Bueno, yo les traje a ustedes unas pistas Ajá. y no tienen. ¿Es una camisa blanca? Una camisa blanca. Esa es Ajá. una camisa ¿Un gorro verde. verde? Ok. Perfecto. Camisa Ajá. blanca, gorro verde. Ajá. Camisa Sí, blanca, gorro sí. verde Y espada. Ah, ok. ¿Qué color es? ¿Café? ¿O qué color Una es? espada. Sí. y una espada. Bronce. Pero una espada La, militar. la película de Shrek, cuando Ok. se hizo humano. Mm, La Cuando película de Shrek Shrek se Sí, hizo tenía humano. su Por lo camisa verde. blanca y Sí. lo verde. Ajá. No es. No, no es. No es. estoy seguro cerquísima estoy. D'Artagnan tampoco, ¿verdad? Tampoco D'Artagnan guatemalteco. El guatemalteco sí, o el zorro guatemalteco. Guatemalán o algo así. De Guatemalán. Alguien tenía sombrero verde en la historia y era así como Como gorro. espadachín con sombrero verde. Sí. ¿De eso se trata? Por ahí va. No, espera. Camisa blanca, Ajá. espada Ujú. Y gorro verde. o y sombrero gorro verde. Bueno, es una camisa blanca era muy popular de los A ver, marineros. muy bien. Ay, vamos a hablar de piratas. ¡De piratas! corsarios. Muy Es bien. cierto, piratas y corsarios. ¡Sí! Y fue muy decente, va. Marineros. les Dani. dijo. Ajá, Dani, pone atención. ahí está. Sí, No no, como sí, eso otros. fue lo que le dije. No como nosotros dos, ¿verdad? No como otros. Vamos a hablar de los filibusteros. Vamos a hablar A ver, de las verde, no. referencias. Ah, ok. Ok. ¿Qué han escuchado ustedes? Pirata, Pirata, Filibustero, 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 corsario, ¿qué más? marinero, cabal, pero pues es- Bucanero. Bucanero. ¿Sí? Sí. ¿Es lo mismo para ustedes? ¿Sí o Todos no? juegan No. fútbol americano. No, solo los bucaneros. Ah, ok, listo. Los piratas juegan base. Ah, sí, sí. Sí, ok. Y los corsarios van a ser Y de también fútbol Johnny Depp sale, sale ahí. Vamos a hablar de Johnny Depp en Guatemala. Los corsarios Piratas del Caribe. eran de la lucha libre. Sí, la verdad es que los piratas del Caribe, o sea, nosotros sí tuvimos a los piratas del Caribe, porque Nosotros sí tuvimos éramos a el los Caribe, o sea, No, de hecho, yo los- recuerdo que cuando era niño, pues la diferencia entre un pirata y un corsario era como de un país y de otro país, ¿verdad? Algo así como de Inglaterra venían los corsarios y de España venían los piratas, era No. algo así. yo siento que la diferencia entre los piratas y los corsarios es que los corsarios cazaban piratas. Eso, pues, alguien les pagaba. alguien, o sea, eran como los cazarrecompensas.
Los corsarios. Sí, Los los piratas corsarios. son criminales. Eso es lo que yo creo. Vos, Juancho. Y los piratas son los criminales. Ajá, eso es lo que yo creo también. Los piratas son Cremas y los rojos, los ¿no? malos, digámoslo así, o los ladrones, los que Ok. abordaban y robaban. Y O los corsarios eran, a ver, Y los que. no lo sé, maestro. Es como Jack Sparrow. Los, Ah, ok. Ok, perfecto. los Maestro. bucaneros. Esos eran, No, pero vamos, Eran los que vamos, tomaban bucanas. esos los que tomaban. ¿A qué se te pegó? A la que no puedo pasar mucho tiempo con vos. más o menos. Bueno, pero yo sí recuerdo que en la historia leíamos o estudiábamos mucho sobre que los piratas, digamos, no llegaron mucho a este sector de por acá, más como que los corsarios, ¿no? Ujú. Ah, no. Yo no, tampoco, Ok. ando perdidísimo. Y también perdidísimo. entiendo que, por ejemplo, el castillo de San Felipe Sí. era un fuerte para ahuyentar piratas, ¿verdad? Porque Sí. estaba cabal ahí en donde iba a ser la Corsarios. entrada a los buques y todo. Ajá. Y que también creo que hubo otros fuertes en las otras costas del país. Como Santo Sí. Tomás, allá. O sea, pero mira, Sí. pues, en lo que sí estamos de acuerdo es que los piratas eran ladrones del mar. Sí. Sí. Aunque Ellos asaltaban a las... Ajá. el nombre Andaban- el nombre pirata viene del griego y significa aventurero del mar. Ah, ok. Y andaban en barcos, ajá, diciendo, va a llevar su Photoshop, puro el original. Va a llevar... Sí, era lo que. Sí. Por eso es que era eso. Robaban y después la revendían. vendían, ajá. O sea, Vamos, pirater. entonces, Ajá. Ese era el Regresemos original. otra vez y nos seguimos con la fregadera. Va, si no se nos Un va la onda. corsario viene porque le hacían llamada patente de corso, es decir, Ah, sí, era vos de Corso, eras España. el rey, Ajá. ¿sí? Vos podías extenderle a este corsario Ujú. una patente de corso que significaba que vas a defender a tu país y entre comillas asaltaba a los otros barcos porque era por tu país. como enemigos, digamos. Sí. ¿no? Como ejército privado, milicia privada. Claro, Ajá, un poquito. como mercenarios, Mercenarios. Mercenarios, patente de corso se llamaba. Solo los reyes lo podían. ¿Cómo se llamaban Extender. estos? Los que andaban con la Cruz Roja en el. ¿Cómo se llama? Pecho, como- Los cruzados, como los cruzados que andaban haciendo todas estas En nombre del rey. en nombre con de la Dios, autorización del rey. en nombre de Dios. No, los cruzados eran asesinos y todo y ya estaban. Y los corsarios Tenían eran como que por ahí. autorización, tenían autorización Igual que los... igual que Igual. los cruzados. Ujú. Los piratas no. O sea, eran estaban con mercenarios. nadie. Los Claro, piratas o sea, eran recompensas. ladrones del mar, digamos, ¿verdad? Ajá. Estaban Daban con ahí, un gobierno, ellos asaltaban ya- a un barco que Exactamente. venía. Y miraban a Tom Hanks y le decían, I am the captain now. Entonces, por eso es que dicen que los corsarios atrapaban piratas, ¿verdad? Ajá. Porque lo hacían en nombre de... Ellos veían Del rey. un barco que no era y tenían O sea el que permiso. sí, ¿no? casi que la no- atiné. Que igual de todos modos por ahí decía, por ahí venía otro barco que era como de Portugal y el rey decía, hey, vayan ahí a darle a los de En la nuke. Sí. Ajá, aunque no fueran piratas. Es así. Ajá. Ajá. Y de todos modos no había algo que vinculara directamente al rey con estos corsarios. Por supuesto. Entonces, No, porque eran mercenarios, ajá, eran mercenarios. y del luego mar. ajá, robaban las cosas y yo Un pedacito. Ajá. Un pedacito era para el rey. Por supuesto. Así es. Claro, sí. Desde ese entonces había corrupción. Sí. Sí. Básicamente era eso. Inglaterra, sobre todo, tenía a los llamados corsarios. Wow. Que vamos a No hablar poco estaba a poco lejos yo de que Inglaterra quiénes- de Claro. qué firmas vinieron Sí, a porque Guatemala. Derek Barbarroja era corsario, no era pirata. Era corsario. Ajá. Sí, Barbarroja era corsario. Ahora, no era el pirata. término bucanero, entonces, Vamos en orden. ¿Qué? Filibustero. filibuster. ¿Qué te suena filibustero? Que Eran venía los- de las Filipinas. No, venían de Philly. Del filibuste. Ajá. Filipinas. Los filibusters. Del filibuste. Que usaba Filipinas, ¿no? ¿Cómo se llama? Eran también Sí, sí, sí. mercenarios, Eso, vale. pero venían de Estados Unidos y venían Muy bien. de Philly, ¿no? Bravo. De Filadelfia. Filadelfia. Ajá. Bravo. Muy bien. No la Y finca ellos- Filadelfia. ellos- que creía ser no, que la antigua, no, esa no, no era. No el queso crema tampoco. Ellos se afincaron en la llamada Isla Tortuga que vemos en Piratas del en el Caribe. Pirata del la Caribe película. sale el nombre de la isla Tortuga. La isla La de mencionan. Tortuga queda cerca de la Española, o sea, donde estaba República Dominicana y Ah. Haití. Por ahí quedaba la La queda, isla Tortuga. queda la isla Tortuga. Que era la O sea, isla sin es ley. real, es real. La Y isla sin ley. Era real. Ahí Y era, entonces ahí era donde Se le vivían llamaba todos estos a esos mercenarios. filibusteros, Ah,
la hermandad de la costa. ¿Por qué? Porque solo asaltaban allí, en las costas. Prueba de ello es que vinieron a Nicaragua, por ejemplo. Ajá, Solo es que las los contrataron costas. para venir a Nicaragua a armar despelote y Ujú. todo. Ajá. ¿Y bucaneros por qué creen ustedes? No es lo que dijiste. Iba a repetirlo. No sé qué tomaban bucaneros. Ya iba. Iba a agarrar su vasito. Bucaneros. 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 Porque Porque tenían, venían del Búcaro. porque tenían buques. No. Porque venían del Búcaro. Como que es adivinanza. Sí. Los bucaneros estaban más que todo en las propias islas. No iban mucho a Pero eran los siempre barcos. eran mercenarios No. o ladrones. Esos sí eran ladrones y Pero no comían eran de mar. el bucán. El bucán era una especie de asado que solo ellos lo empezaron a comer. Cazaban los animales silvestres y lo hacían bucán. Ya por eso se le llamaban bucaneros. Ahora sí ya saben la diferencia entre Ok. pirata, corsario, corsario, filibustero, Bucanero. 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 La Pero mayoría entonces el generaliza, Ajá. pero sobre no. todo todos ellos pertenecen a piratas, digamos. Ujú. Y es cierto eso de que enterraban Aventureros sus de mar. tesoros en las playas de donde Voy en ese. de donde andaban, pues. Ah, los- sí, Ok. El corsario Dale, era dime. porque las tenía. marcaban con una X en su mapa que hacían Ajá. y todo eso es ser O sea, verdad. los piratas Sí. eran aventureros. Los así, piratas eran criminales. eran criminales de alta mar. Ajá. Sí, Sí. Los corsarios tenían autorización como los cruzados. Su permiso de corso. Su permiso Patente de corso, de corso. patente de corso. Los filibusteros venían de Filadelfia. ¿no? Y los bucaneros, No quiero eran tanto de mar. a ver. quiero creer que eran piratas de costa, por así Sí, decirlo. vos, sí, estaban en las Porque islas. no entraban a alta mar. No ni iban nada, a alta sino- mar. así No nomás, iban a sí, Y tampoco tenían seguramente. andaban como Asaltaban la chica. poblados. asaltaban poblados. Pero de costa. Sí. ¡Wow! No me Ahora- siento más culto, la verdad. Normalmente vemos que todos tienen tricornio y todo lo demás. Ah, sí, ¿verdad? sí, sí, que su No, sombrero ahí tenían con tres picos. un sombrero así, Un porque gorrito. había mucho calor y solo muy pocos utilizaban el tricornio. Ujú. Ese se llama Monmouth, se llamaba la clase de gorra que utilizaban, que era así, Así tejido también. tejido. Ajá, Ah, ok. tejido. Y ese era... Se lo Como que colocaban. usaban Eso lo varios puedo usos. poner para verme como que soy corsario. No, vos te mirarías como Gilligan. Ajá. Sí. Dame todo tu Ahí oro. está. Sí, ¿cómo das de miedo? Así, arr. Sí, mucho miedo. Rar. Parece Vos vikingo, ibas a ¿no? decir. Los vikingos tampoco tenían cuerno, esa es otra cosa. Ok. Pero los vikingos eran como comparables un poco con estos Los piratas. con estos costeros. Con piratas, ¿no? con piratas. con los Esos piratas, llegaban, con los pero piratas. esos llegaban a, o sea, llegaban a Llegaban a puerto, Hablabas de uno, Ajá. hablabas de uno. llegaban a puerto y a partir madres y a Barbarroja. robar y a Barbarroja, Derek Barbarroja era corsario. No, era pirata. era pirata, pero él era nórdico. Sí, por eso. Ah, ok. Él era Porque él vikingo. era Sí, vikingo pues. nórdico. Y Ah, por eso es que él o sea que sí, era tiene- rubio, pero así rojo. Ujú. Ajá. O sea, pelirrojo. Derek, ajá, pelirrojo. Había barba negra también. y Estaba azul y barba Barba roja. Ya vamos Sí. a hablar de todo eso. Y barba Barbas. María, pero esa ¿Dudas ahí? ¿Vamos bien? Estoy Vamos bien. completamente. No Perfecto. era de eso que Culturizado. vamos a hablar. Ahorita nos vamos a salir con que no. No, sí es eso. Ah, ok. Y así era la camisa. No utilizaban las guerreras normalmente. Sino no, con camisas ese así. calor Con y ese el calor sol y y el todo sol, era lo una cosa- mejor era usar algo. Por eso dijeron, usaban camisón. Esta es una camisa, digamos, como, no real, ¿va? No es de la época, pero está hecha como eran en ese tiempo. Sí, exacto. Eso quiero decir. Ujú. La forma, Así era. ¿no? Más fácil. Solo El se la metían calor. con un camisón, ¿verdad? Es como Claro. un camisón. Es un camisón. Es un camisón. Camisa Sí, que era lo ropa único blanca. que les agarraba probablemente o que les marcaba o ¿cómo se llama? Era el cinturón donde iba la espada. Exacto. El La portaespada. espada que ya lo vieron. Sí, pues. Más o menos así. Y esa es una espada Le acabo de de agarrar el pirata. Utilizaban esta, sí. Utilizaban esa clase de espada. Utilizaban alfanje, que es. Los piratas, más que todo del área de Asia, utilizaban el alfanje. Ah, que es curvado. Exacto.
Y el Juanji. Y que, Como- tiene, y como que no la- es el Y la mango así, pirata sino que es el curva. mango. Y la pirata Parecido curva a también. la cimitarra. Sí, con la Parecido cimitarra. por ahí. Sí. Listo. Fotos. La cimitarra aparecerán es acá. más así. Más curvada todavía. Sí. Ajá. ¿Preguntas? Estamos bien. Ahora sí saben de que los piratas y todo lo demás. ¿Quiénes ¿verdad? son quiénes? Ajá. Bueno. ¿De dónde viene, es cierto o no, la bandera pirata? Ah, el Jolly Roger, la bandera negra con las dos tibias El Jolly y Roger. la Y una calavera. Ujú. Ajá, Jolly Ray. El Jolly Rancher. Ujú. Yo siento que ha de ser invento. Es un invento de Hollywood. Ajá. Acá. O que se parecía a la que usaba alguien y ahí medio le pusieron algo. Pero que no siento que andaban con bandera. Más bien yo pondría como la bandera de un país que ya existe, como para que piensen, ay, es de Portugal y. Ah, ok. ¡Wow! Ok. Dani. Yo sí pienso que en ese entonces una de las cosas que yo sí creo que sí existían, pues cada uno ponía su bandera porque eran, los piratas no era como que se escondieran, si algo les gustaba Era intimidar. era intimidar y saber y que la gente supiera qué clase de gente eran. Se puede decir que. O sea, eran- marcar respeto. O sea, yo sí siento que sí sacaban la bandera y la insignia. ajá, mirabas una bandera Es negra. como lo ahí, que pasa en ay. de lo del Piratas del Caribe, ¿verdad? Que La está el película. Perla Negra Ajá. Y la gente- está con bandera pirata o está con bandera Y de Inglaterra, inglesa, ajá. por ejemplo, ¿verdad? Y es donde ellos determinan si el barco realmente en ese momento es de los piratas o es... Ajá, porque era eso. Porque yo sí siento que los piratas, pues por lo poco que he leído, si algo tenían era que eran muy orgullosos o muy de demostrar quiénes eran. Ajá. A veces se engañaban seguramente. Ajá, probablemente también Para poder engañaban. entrar y... Así como, mira, te me enteré de la bandera de Inglaterra, subite la de Inglaterra y ahorita que lleguemos, Les caemos. Zócalo. todo. A los dos barcos le ponemos Ajá. la pirata. Ahora- cabal. Sí existió, fue Edgar Seagar Ah, ok. en el siglo XVIII quien hizo la bandera pirata. El Jolly Roger. A Jolly ¿Y Roger. en qué se basó él para poner Muerte. una calavera? Ajá, muerte. 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 Como el veneno. Como así, el veneno. ajá. Muerte. Entonces, Porque mirabas eso, ya intimidaba. Sí, pues. Ajá, ¿ves? Y además, sí tenías que poner algo que intimidara. Porque si luego ves que el barco tiene un montón de gente que se ve como yo me miro ahorita, como chavorruco que le gusta el ska, ¿verdad? Entonces, no, ¿a quién vas a intimidar, va? O sea, si tienes que. Ajá. Tenías que ser cara de malo con Sigamos. pata de palo. Ajá. Sigamos a Exacto. otro de pata de palo. ¿Creen ustedes que sí Sí, tenían pata yo de digo palo? que sí se perdían muchos miembros en el mar, así como que Eso se es había un hecho. mucha gente sin dedos, sin Eso es un mano, hecho, y sí. sin brazo y sin pie. Y en las Es que batallas. Pero que- era esto de que en las Ya batallas con el cuando- pata de palo. Yo, ya cuando perdiste una pata, yo no sé si eso es un buen mar- o sea, ¿cómo puede ser? O el Capitán Garfio de Peter Pan. Ajá. También el Capitán Garfio. Ajá. ¿Creen ustedes que así era? Yo sí creo que... Creo que alguno hubo. Yo sí Tenía siento, mal- lo que pasa es de que en ese entonces, ¿qué clase de prótesis podían basar? Sí, pues. O sea, lo que usaban era a lo lo que útil. voy es, sos pirata, ¿verdad? Y tu chance es estar pirateando ahí. Y te quedas sin una mano, te quedas sin una, estar pirateando. sí, te quedas sin una pierna, ya no, o sea, como que ya No no servís. servís. Exacto. Entonces me Eso. imagino que le pasó a alguien que si era capitán, que si era como importante, y Ajá. tal vez esa persona se llevó a tener pata de palo para poder seguir. Dirigiendo el barco. Ajá. Ok. Si les digo la palabra parley, Ese ¿Le suena? lo sabemos por Piratas del Caribe. perfecto. Sí. ¿Sí? No, yo no veo Piratas del Caribe. ¿Nunca has visto Piratas del Caribe? Nunca has visto. Parley. Pero no sé. No. Es decime cuando, qué significa. ajá, es cuando Ah. pedís parley cuando querés hablar Con el alguien. capitán. Entonces, Con el ya- encargado. ¿Cómo pedir permiso? Como y pedir entonces, permiso sí, y llegar a un entonces- acuerdo. Pero entonces ya vas en Ah. paz y no va a haber hostilidades porque ya se dijo que pediste parley y vas a platicar. Vas a platicar y lo respetaban mucho. Pues entre lo poco que había, porque por ejemplo, ¿por qué significaba lo del Jolly Roger, la calavera? Porque una de las reglas de los piratas era no tener rehenes.
Sí, no les No, o sea, interesaba tener son bocas que alimentar. olvídate, ajá. Exacto. A menos que, por ejemplo, supieran que había mujeres o algo que, O esclavos. o esclavos que pudieran servir, los llevaban. Y vender. Y todo, ajá. vender y todo. Pero de lo contrario, no. Y hacer tomaban. otras cosas feas, ¿verdad? Exacto. Ajá. ¿El parlay es muy de la película? ¿O sí existió? ¿Será que existió? En algo tuvo que estar basado. Sí, yo digo que sí existió, tal vez estaba basado en el juego. Bueno, ellos en el juego Disney. tenían sus reglas seguramente. El parlay. Esa era la regla Esa era la- del parlay. El Que no parlay era que no como la Un constitución. no era solo pirata portugués, Bartolomeu, fue el que inventó el parlay en 1666. Ah, ok. El año de la bestia, ¿no? Y Las había- bestias. 10 cosas primordiales en el parlay. Una de ellas es de que si perdías un miembro, Ujú. te jubilaban. Ah, ok. ¿Y si te daban plata? Sí, Ah, ok, está bien. Porque lo perdiste como por la causa, en la chamba. porque estabas peleando, claro. Wow. Entonces, Y, aquello de y a él Capitán lo, Garfield, no lo sé qué, retiraban, digamos, del barco muy- y ya se quedaba en tierra. Ujú. Sí, Que hasta los piratas tienen jubilación. sí. Como, Ellos hasta, sí, los, y aquí hasta no. los piratas tienen jubilación y el Y aquí millennial no. promedio dando chile. Ajá. Ok. Ahora sí, el parlay sí existe. Sí existió. Era la constitución de los piratas. Ajá, eran sus Las mandamientos. 10 reglas de los piratas. Bartolomeu, un pirata portugués. Ajá. Y fue el que lo hizo. Y una de ellas era, si perdías un miembro, te jubilaban. ¿Cuál otra Sí, había? por supuesto. La otra, de que cuando convocabas a parlay, tenías que dejar de pelear porque tenías que escuchar qué es lo que te estaban diciendo. Sí, porque algún trato, El algo. parlay algo. también te llevaba a que hubiese un congreso de algo. Eso, entonces. Como la son reunión de 10. los jefes piratas. Sí, por ejemplo. O sea, lo que vemos ahí, sí. O sea, sí está, obviamente Sí. está. O sea que la película sí está fantaseado. bien basada en Ya se dieron la vida cuenta de historia. que hay varias cosas que sí, hay otras cosas que Exacto. no. ¿Va? Pero se dieron cuenta que sí, la mayoría está. Y está histórico, y hay pruebas hasta con años y quién fue el que lo Sí, hizo. pues. Hay registro, ajá. Ujú. Pero a todo esto, ¿a qué vamos? ¿Qué va con Guatemala? Sí, que va. Ajá. Esta la Esto- pregunta. sí, o sea, recordemos está bien, que se está llama bien. Guatecuento, no. O sea, cuento. Bueno, Ok. yo medio escuché por ahí A ver, dale. que alguien había comentado acerca de esto, ¿no? No sé. O sea, que, Ah, sí, una persona. Que a una persona en los videos había algo así fue, ¿no? Sí, Pues fue una. Pedido este tema. alguien había pedido este tema, ¿verdad? Entonces ¿Quién- estamos quién lo pidió? tratando. Por el tricornio. Sí. Ah, por el ok. de los piratas. Que hoy no traje el tricornio. Ajá. ¿Han escuchado hablar a Francis Drake? Sí, Sí. también era pirata o corsario, ¿verdad? Corsario. 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 Sí, él sí llegó a las costas de Guatemala. Claro. Cabal. Sí, Francis Drake, sí. Él sí vino. a Está en los libros de Guatemala. historia de Guatemala. De Aparte- niño recuerdo haber oído, De lo- haber en leído los algo dos acerca de En esta los dos océanos. Francis. En los dos océanos. En el Pacífico y en el Atlántico. Y pasó una vez acá, cuando fue a. Creo que él no A le ver la queda. gorrita. Creo que no le Ajá. queda. Te lo vas a tirar. ¿Vos por qué odias tanto? Ajá. Como Popeye. Solo ¿no? decirme una Sí. cosa, ¿por qué odias tanto a Popeye? ¿Le quieres quitar a su novia a Popeye? No siento Es un que- injerto Popeye Brutus. Va, pero entonces, ¿qué pasó con Francis Drake? Bueno, Francis Drake invadió Acapulco, Ajá. ¿sí? Con 200 efectivos y 5 cañones. La Marina, digamos, de Guatemala salió buscando Ayudar. a Drake, ajá, pero no lo alcanzaron. No, es que se No lo eran más alcanzaron. grandes moles. Después de saquear Acapulco, ya no lo alcanzaron a alta mar ni nada. Ese fue el primer acercamiento de Sir Francis Drake. Ah, ok, era Sí, Sir caballero. Francis Sí, Drake. es que Era como era un inglés. corsario, acuérdate que él era Era inglés, ¿va? Ajá, ajá. Pues, pero no todos los ingleses son sirs. No, Pero él sí. sí. Ah, Y él sí se vestía con guerrera y todo lo demás, Y era porque así. era de la alta. Ajá. Era de los corsarios más famosos y más significativos para Inglaterra. Ajá. Él se robó un montón de cosas, se robó, aparte del oro español, porque él estaba a la casa de los galeones que salían de aquí, de América Latina, hacia España. Es que y iba ahí los todo- Claro, agarraron. claro. Se sabía que España estaba de traer oro. Y como España e Inglaterra no se llevaban, Ajá. entonces
era algo patriótico lo que estaba haciendo Sir Francis Drake. Sí. ¿Qué escucharon ustedes o se recuerdan? Eso está en los libros de texto. Yo no recuerdo mucho porque sí fui muy niño y Pero sí cuando han di hablado de clases, creo que no di clases de esa historia. Sí, a mí me suena Francis Pero Drake, sí, pero sí francamente- me suena de que él invadió, no me recordaba de Acapulco, pero sí me recordaba que había invadido las costas de Guatemala. También, ¿Verdad? pero primero Aparte. fue allí, después a San Juan de Ulúa, había un fuerte allí, también invadió y se llevó Lo que parte del dinero, según muchos, el famoso tesoro de Moctezuma. Ah, ok. Ujú. Se supone que él, pero se hundió el tesoro en el mar y que no sé qué, hay un montón de cosas ahí, no quedó. Que hasta el día de hoy sigue sin ser encontrado. Y Exactamente. de hecho, hay un libro, no me Sí, el recuerdo fondo del nombre, mar, ¿no? Ujú. que dice El tesoro que nunca se encontró, por Sir Francis Drake. Ahí está. Porque en una pelea fue que hundieron un barco, porque él no andaba en un barco como pirata, Sí, como ya corsario. tenía Ya flota. tenía una flota, ¿me entendés? Enorme. Y daba miedo, pues, o sea. Y nos cayó la negra con el Francis Drake, porque otra vez, ¿quiénes eran los que estaban ruling Centroamérica o América? Los españoles. ¿Y en contra de quiénes estaban? De los Los españoles. De los ingleses. Entonces, cabal, era patriótico que viniera Sir Francis Drake. Ah, bueno, por eso es que en Inglaterra, en muchos museos, hay muchas cosas mayas que estaban en parte de las cosas que él robó. Claro. Bueno, igual, a ver, los ingleses ya sabemos que las pirámides de Giza no están en los museos ingleses o porque no se los pudieron llevar, ¿va? Sí, no había un barco tan grande. Sí, pero Ajá. digamos el que saqueaba entonces este país y otros países era Era él, corsario. ajá. Ajá. Y se llevaba las... Y No, otros no sé, en otro lado. Yo recuerdo... de Isabel I. Sí, pues, Ajá. yo Isabel recuerdo I algo fue la sobre que los le- códices mayas, ¿no? También. No sé si él... Él fue. Por eso Ah, sí, aparecieron los un montón de códices cosas. mayas en En Europa. Inglaterra, en En Europa. inglés de Sí. uno, el otro. Él fue uno de los que se llevó. O sea, Hay uno que está en pero Madrid, se hay uno en llevó. Madrid, ¿no? El de Trocortesiano. y el trocortesiano estaba bien. Y él así es. Los ha de haber, Bring it forward. los ha de haber vendido cuando Ujú. llegó a Europa. Y él tenía un galeón Ay, qué maldito. especial que se llamaba el Golden Hide. Ajá, el Golden Age. No, El sí, era una Golden basura. Era una basura, ¿no? Si Cabal. escuchaste algunas historias de algunos piratas y decís, sí se portaban bien algunos, ¿va? Les dice Comparado uno, con lo que comparado con lo que hacían los corsarios, porque ni modo, los corsarios tenían autorización, ¿va? Ujú. ¿No? Es como los cruzados que ya les tenían los pecados perdonados, porque todo era en nombre de Dios. Ah, por supuesto. Es presidiario, parece. Sí, así parezco puro como de película. Sí. ¿Y qué Puro de pasó con película. Francis Drake? Cacao corte también es un estilo diferente. A la música. Puro, cada vez dice producción y cada vez que corta la cámara tengo un estilo diferente. Como Puro- lo hacía Don Francisco. Puro ¿te acuerdas? Francisco. Don Francisco lo hacía en el Ajá. sábado gigante. Sí. Sí. En la trompeta Nada chocando. más que gente que nos ve, te cuento, drinking game. Un trago cada vez que cambio de estilo de sombrero. Bueno, ya que hicimos un break, nos pueden ver en el YouTube, Sí. como siempre, Spotify. Spotify. Cuando estén en YouTube, por favor, comenten, por favor, suscríbanse si no lo han hecho. Ajá. Lo tienen que hacer solo una vez. Sí. Y denle Ok. a la campanita. Sí, solo una vez. Solo una vez. Porque cada vez que le das se apaga o se enciende. Sí, es como Switch. Como un switch. Y la campanita sirve para que cada vez que subamos un video, la misma aplicación de YouTube les avise en las notificaciones. Y también estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok, ahí donde pueden ver versiones cortitas de los videos. Y estamos en exposiciones artísticas de la Universidad de San Carlos de Que es Guatemala. una página de Facebook. Así es. Y Y también también- estamos en las cable operadoras, en algunos canales, en Izabal sobre todo y en la ciudad de Guatemala. Si nos ven de Izabal o de algún que nos vieron en algún lado en el cable, vayan a YouTube, porfa, y pónganos en los comentarios, hey, los vi en la tele y los vi desde tal lugar para saber nosotros dónde están. Y así los saludamos también, ¿no? Y precisamente hoy estamos hablando de los piratas por lo mismo de que hablamos de Izabal una vez. Ujú. Y entonces creo que eso es muy interesante para que sepan qué fue lo que pasó ahí y las cercanías de Izabal. Sí. Por ejemplo, en 1586, Francis Drake atacó a Cajutla. En ese entonces estamos hablando de que era Guatemala. Ahora es El Salvador, pero era Guatemala ok. en esa época. ¿Sí? 1586. Y
el ejército español que estaba acá salió con 600 españoles, 800 indígenas a hacerle El encuentro. el encuentro a Drake y volvió a salir huyendo. Y enfrentarlo, ¿verdad? Volvió a salir huyendo, sí. O sea que era escurridizo. Ah, sí, súper. No, y te imaginas los barcos que tenía, la fama era que eran barcos rápidos. Y de todos modos, para cuando te llega la noticia de que atacaron, el cuate ya va medio camino de regreso, pues, o sea, cuando vos vas, yo ya vengo, papi. Sí, porque eso, Pero él porque tenía no una- había comunicación Pero él inmediata, tenía- no había él celulares. la isla del Tigre en el Golfo de Fonseca, ahí le servía para... El Golfo de resguardarse. Fonseca, para los que no saben, creo que es Nicaragua. Sí, Ok. Nicaragua. Sí, pero una de las cosas que a Francis Drake lo hacía famoso, porque pues, como corsario, sus barcos, aparte de ser veleros, tenían esclavos remando. Ok. O sea, los barcos de él Tenían eran... potencia. tenían Tenían a Ben Hur ahí, va. Ah, tenían 600. Tenían 600 personas. O sea, alcanzarlo era imposible. Sí, pues. O sea, por mucho que lo estuvieran esperando, Ajá. si ese barco daba la vuelta en Sí, ese no, o sea, entonces... él decía, bueno, cambiamos las velas y no sé qué, y vamos para allá, y entonces decía, Ahora, por lo que Empezaban estoy con- escuchando, Francis Drake estaba más que todo en la parte del Océano Pacífico, ¿verdad? Estuvieron en el Atlántico, Atlántico también. Atlántico. También en el Atlántico. Ujú, también. Sí, Cuando no, iba para si era España, un explorador así de otro nivel. Pero sí. se pasaba al otro vez. ¿Cómo Sí. hacía para pasarse por el... pasaba por el Cabo de Hornos. ¡Ala! Ajá, sí, él Sí, llegaba hasta allá. sí, o sea, ¿Con qué razón no lo agarraban? Se andaban escabulléndose por todo. Y por todo- además con una gran flota. con Esclavo Power ahí tenía el turbo, esa onda. con Ben pues, Hur, era- como decís vos. Era Ben Hur ahí. era el Toreto del mar, o sea. Sí, no, es que Toreto. una de las cosas que yo recuerdo haber leído de Francis Drake era que era muy Ya difícil, vi. era muy difícil alcanzarlo. Por lo mismo, porque sus barcos eran híbridos. ¿Sí? Eran híbridos. Muy bueno. Pues usaban velas y Y Manpower. manpower. Otro de los que nos atacó fue el único pirata cubano, podemos decir. Ok. Él había sido esclavo y después ya llegó a ser pirata. Como Diego cuando estás en- Grillo tenía 15 años cuando empezó siendo pirata. Recordemos que Diego antes le Grillo. ponían el apellido que se les pegaba la gana a A los esclavos. esclavos. Y le pusieron grillo. Grillo le pusieron. Ajá. O Diego sea, Grillo. le pasó de ser esclavo a ser ya a ser pirata. pirata. A ser pirata. Como cuando estás en el call center. Y ya luego sos supervisor. Siendo esclavo. Y luego ya. Seguí siendo esclavo y después sos supervisor. Le pasó como a Pirata. Marimar. Pirata. Pirata. Le pasó como a Marimar, le pasó que venía de la nada. Teñita. Ajá. Además era costeño. No, sigamos. Es que no, ya no. Es que sí está interesante. Y va, ¿y qué pasó con Diego Grillo? Que él atacó el fuerte de Omoa. Ay, me suena el fuerte de moda. ¿Dónde está? El fuerte en Honduras. En Honduras, el arribita. fuerte de Omoa fue hecho por Luis Díez de Navarro, que fue el que hizo la capital de Guatemala. El que Tengo una diseñó idea. la capital. Sí, sí. Ajá. Solo. Firmas. Solo firmas. Solo Que también era un Bueno, ni le guerrero, salió era tan un bueno el guerrero. fuerte si lo. Él era militar también, sí. Era militar, era un guerrero también este. Él era militar, Luis Díez de O sea, Navarro. era constructor o diseñador o como le quieran llamar. Exacto. Ajá. Pero era militar Es naval. lo que decíamos, en esa época todo el mundo tenía todas las profesiones, 7 profesiones, o sea, era- 7 profesiones. No, eran 1000 de sociedades, 5 profesiones. William Parker, otro pirata, si no me suena. él también se hizo pedazos Trujillo en Honduras, que era el lugar donde venían los barcos de España, llegaba a Honduras, que en ese entonces era Guatemala. Ajá, toda Centroamérica Se era. llamaba Honduras aparte, pero era Centroamérica, era Ajá. Guatemala. Entonces llegaba ahí y luego se venía aquí a Santiago, o de Santiago salían para allá. Y entonces ahí saqueó Trujillo En ese tránsito. y no lo pudieron agarrar tampoco. Entonces ya se pusieron a pensar de que tenían que hacer más de alguna cosa porque estaba muy complicado y eran muy seguidos los ataques de los piratas. Y cada vez era más el botín. Y aparte, España estaba en guerra, entonces Necesitaba estaba plata. desgastado y necesitaba mucho dinero. Allí es donde entran Y los sí, pues, botaneros, ¿no? Todavía no. Ellos ya estaban haciéndolo por su parte, digamos, ¿verdad? En las islas, más que todo
en la Española, Asaltaban las donde islas. está Pues, Puerto pero, ajá, Rico, toda esa parte. Los bucaneros asaltaban también barcos oficiales, o sea, ¿en qué No importaba. Ajá, bueno, Pero ellos no que las tenían- cosas- pero piratas y bucaneros no se peleaban entre sí, digámoslo así, o sea, porque estaban como, Dependiendo, porque los piratas eran todoterreno, ¿no? ajá, sí, Ellos al que también encontraran, hacían pues, ¿verdad? donde fuera. Pero no es les que si se importaba iban a nada. encontrar con unos bucaneros, también se iban a encontrar con gente que sabe pelear. Exacto. Sí, porque sí. Ah, Luego William Parker Ajá. fue a Panamá, saquear Panamá, y allí tuvo la buena fortuna él de encontrarse parte del tesoro que había saqueado Francisco Pizarro De allá de. con Pizarro. los incas. A la grande, a la. Entonces se Pizarro encontró el vino a- tesoro de los incas y dijo: aquí me lo llevo. De aquí soy, dijo, y Se fue. vámonos. Se fueron. Y ahora están en- es que los en Inglaterra. 1500 sí estuvieron alegres. Sí, pues. cabal, también intenso. También intenso. Y Los ese 1500. tesoro está diciendo aquel El llamado que tesoro está inca. en Inglaterra. Ujú. Por supuesto. ¿Verdad? En el. No, ¿cómo es se que llama el es- museo? El famoso. No, es el Smithsonian. No, es no. El British. El British. El El British, British. Cabal. Pues bien. Qué intensos, estaban los 1500. Sí, eso. Y Guatemala se lo llevó a la gran diabla porque a cada rato había. Ajá. Desde ataques. entonces nos vienen sacando. Eso no nos balas, ¿no? enseñan solo parte cuando estudiamos. Sí, Claro, sí, claro. Por eso es que tenemos las lagunas de algunas. Sí, no nos Este enseñan. William Parker Aparte que suena- también lo había oído mencionar. Parker, sí, También lo había Yo oído también. mencionar. Como Como uno que lo ve si en las fuera películas. El abuelo de Peter Parker. Como Tatarabuelo. como uno lo ve en las películas. El tigre, ¿sí vos? ¿Ajá. Como uno lo ve en las En películas. el mar, igual en el mar. Ya suena ¿Cómo no lo ves en medio, las películas? suena medio fantasioso, ¿no? O sea, ya cuando decís vos, cuando te dicen eso sí pasó. No, por ejemplo, un barco que es muy famoso y la gente no lo sabe y salió en la película, pero ¿Por el qué? Que barco no existe. existe, pero el barco sí existe en la vida real, es La Venganza del Reina Anne. Sí, claro que sí. Ah, Ese sí. barco sí existe. Sí, Barba Negra. Ajá, el de Barba Negra, el barco sí existe. Y él le ¿verdad? puso el nombre porque Ajá. honora a la reina. Ajá, Claro Estamos que sí. contratados. estamos contratados en nombre. Después ya fue pirata. Ajá. El Venganza del Reina O sea, Anne. pues era algo así como con los de los buses. ¿Verdad? O sea, A Parker lo tenés mataron el- en la isla de Java. Los aborígenes de ahí. Ah, a la grande. Es que, mire, pues, los piratas iban por Pero todos la lados. isla de Java Ajá. estamos hablando. Sí. O sea que Por estaba Hawái, el mundo, por el todo mundo eso. estaba, El mundo estaba bajo el dominio pirata. Ujú. no podía salir al mar. Lo porque único iba que pasado. podría contra los piratas era el escorbuto. Sí, La claro. enfermedad esa que da por no comer Sí. cítricos. Ajá. Bueno. Wow. Estoy como muy Atacaban, impresionado. atacaban mucho el llamado Puerto Caballos, que era, después ahora es el puerto de Trujillo, allí. Y entonces mejor dijeron, bueno, vamos a hacer otro fuerte mejor, Santo Tomás de Castilla. Un Santo fuerte Tomás más de fuerte. Castilla. Estabas diciendo. Ajá, el Santo Tomás de Castilla es uno de los fuertes así. Está en libros así. Y uno dice, ah, mira. El fuerte más fuerte. Pero no sé si a ustedes les pasó, pero cuando uno llega ahí, lo ve tan pequeñito. Ajá. O sea, pequeño. dice uno, pues es Sí. pequeñito, ¿no? Igual San ¿Cómo Felipe. era un el fuerte castillo San para, Felipe. para estos No, piratas? lo que pasa es de que Estaba lo que muy vemos descuidado. son ruinas. Y estaba muy descuidado. Ajá. Le pusieron Santo Tomás porque ese día fue que se inauguró. El día de El Santo día de Tomás. Santo Tomás. ¿Y por qué de Castilla? Porque Alonso de Castilla era el capitán general en ese entonces y entonces le puso Santo Tomás de Castilla. De Castilla, sí, pues puso su nombre. Sí, porque igual si uno va al castillo de San Felipe. De 1607. Son chiquititos. Sí, pero es lo que llegó. O sea, lo que No, y pasa de es- todos modos era lo necesario. Ajá, o sea, lo que funcionaban. Lo que necesitabas eran unos pedazos ahí para poner unos cañones. Yo leí que el Santo un Tomás. cañonazo no lo. Ajá. Era eso. Yo lo que leí del Santo Tomás de Castilla era que fue hecho compacto porque al estar en la posición en la que estaba y al ser pequeño tenía puntos de tiro Sí, a la sí, pues, redonda. Así es. Ajá. Sí, En cambio, está, si hubiera está sido, como, está podía como en defender- una peninsulita chiquita. Ajá. Ujú. Porque estaba Donde diseñado. alrededor está el mar, sí. Porque, cabal. porque si el mar está alrededor, ellos de cualquier punto podían defender. Sí.
Sí, porque... No, si hubiera sido algo muy grande, creo que no hubiera Claro, podido. no, y esos fuertes, ponerle chiquititos, pero eso sí, cada pura casa vieja del centro, cada pared así, mira, Sí, gruesa. sí. Ajá. Ajá, y no las botabas así. Pues. No, pues, exacto. Ahora vino un problema enorme porque solo había 45 hombres defendiendo el fuerte de Santo Tomás de Castilla. Sí, eso fue cantado. Cuando vino Mauricio de Nassau, Nassau es la capital de las Bahamas. Ujú. Ajá. Él era ilustre neerlandés. Ah, puchica. Ala, es que piratas de todos lados, ¿no? Sí. ¿Por qué piratas, no? Porque... Y él traía 1000 hombres. Y entonces se llevaron todo lo que encontraron en los poblados cercanos y hicieron pedazos Santo Tomás de Castilla. Él fue el que 1000 se contra 45. Ah, no, No contiene. no, pues, exacto. No. Sí, a eso me refería yo cuando, o sea, uno se pone a pensar que tan pequeño, es cierto todo eso que decís, pero sigue siendo pequeño como para algo como esto. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo pienso que en ese entonces, ¿quién va a venir hasta aquí vos? Pero ¿Quién va a venir hasta aquí? No, y de todos modos, con 45 Sí, hombres, eso era. que... Ah, sí, porque estaba adentro, Ajá. ¿verdad? No Sí, estaba sí. en las, Ajá. no estaba en el, No. No. estaba adentro. Estaba dentro, pero es lo que te digo. O sea, En el lago, ¿no? lo primero que uno piensa es, Santo Tomás de Castilla. lo primero que uno pensaría es, o lo que pensaba en ese entonces, supongo yo, era eso. ¿Quién va a venir hasta aquí? Sí, así es. Porque, o sea, no estabas ahí tenemos nomás, No. No tenemos oro, Ajá. decía. decía. Pero ponerle, Sí, pues, habían era- otras cosas. Era como un ¿verdad? camión que dice transporte de pan, ¿verdad? Ajá, no llevo, no tenemos, La llave la tiene. la llave la tienen allá, no transportamos, valores, ¿va? Sí. Pero no era solo No, y eso. también creo que había 45 hombres también porque uno, eso era lo que cabía. Y, excepto por el cocinero y otra gente, tenías a varios manes, 2 o 3 en cada cañón y podías disparar a una velocidad que... Era rápida. Me imagino. El problema es que te imaginas, al igual que Francis, al igual que toda esta banda, ya eran piratas de flotillas, ¿va? No, Ya no era eran... cualquier lo que... Mauricio de Eran Nassau tenía 1000 sofisticados. hombres. O sea, imagínate 1000 cuántos. hombres, imagínate cuántos barcos tenía él, Sí, nada más. sí. Y remeros aparte de... Ajá, o sea, te Y digo, esclavos, claro, por supuesto. y te imaginas lograr Y la- 1000 Y el montón de cañones la en cada capital de barco. Bahamas se llama así por él. Nassau. Nassau. ¿Quién? ¿Qué cosa? La capital de Bahamas se llama así por este... Por Ah, el Mauricio de sí. Nassau. ¿Qué tal de importancia, mamá? Sí, por supuesto. Era de la Era un nobleza. héroe. de la no, es que hubieron piratas que sí fueron así. Pero Héroe. también había, empezaron los piratas españoles. Ellos eran los que asaltaban los barcos ingleses, franceses y neerlandeses. Ujú. Claro, la venganza. Amaro Pargo, así se llamaba uno, que era de las Islas Canarias, Ujú. fue el que más éxito tuvo. Él es de hecho un héroe en España, está enterrado en una iglesia y ahí Ah, ok. está la calavera con Con las la Chicos, tumba sí, de él. claro, porque es el que recuperó lo que nos robaron y... Ustedes que son muy de juegos, Assassin's Creed, Ajá. Amaro Pargo sale Sale en allí. Assassin's Creed. Sí, Ah, sí. ¿qué tal? En base a él está uno de los personajes. Ujú. Y yo creo que se llama igual, no sé. Sí. Sí. No, es que mi hijo lo juega a los ¿Ya ves? pero sí, es como bien impresionante. Hay muchas cosas que están escritas y uno dice, Va, pero ¿será? él estaba también aquí en las costas de Guatemala y entonces arrasó con varios barcos ingleses que venían para Belice. Entonces él arrasó ahí y se llevó de regreso a España parte de la cochinilla y todo que habían asaltado ya. Ah, eso fue cuando nos robaron la cochinilla. Exacto. Sí, mon. Va. En el 2003, porque a partir de él empezó aquella leyenda de Don Francisco. Voy a ser chéveres. Aquella Te leyenda. faltan los lentes. Cabal, puros chéveres. Aquella leyenda de que enterraban tesoros. Ujú. Ah, Era ahí Amaro nació. Pargo, de quien nació la Él leyenda. fue el... Sí, porque Por lo que supuesto. pasaba era que ellos asaltaban. Llegó a tal punto de que en el 2013 lo exhumaron para ver si, Para ver como si había decían pistos. que estaba el mapa del tesoro allí. Ah, ok. Y lo encontraron. No, pues.
Pero en islas del Pacífico, como Ajá. Java y todas estas, hay leyendas donde los papás le han contado a los abuelos, a los papás. Leyendas etcétera, verbales. etcétera. Ajá. Exacto. Donde están enterrados en esos lugares parte de los tesoros de Amaro Parga. Sí, pues. Muy interesante. Pero muchas veces, Qué eso sí loco. me lo contó a mí, creo que mi padre en algún momento. Ajá. Los piratas lo que hacían era que escondían los tesoros ahí porque cuando ellos asaltaban un barco, suponete inglés, por decir de algo, Ujú. eran españoles, a la vuelta los estaban esperando los holandeses para quitarles lo que Sí, así Sí, era. pues entonces, Entonces tenían ellos para no hacer eso, agarraban y encontraban la primera isla y ahí marcaban su tesoro, lo Ajá. guardaban y tenían su mapa, ¿verdad? Ajá. O sea, eso era cierto. Sí, pues. Pero ya cuando los demás los asaltaban, nosotros de Aquí no hay nada, jefe. ¿Verdad? Ajá. pero marcaban ellos qué isla era y todo, porque era la isla que se encontraba en el camino después de asaltar al... Sí, al de barco. hecho, a mí me da risa porque, por ejemplo, hablando de todo un poco, de todo revuelto, insisto, hay nombres de barcos muy famosos en la película, Ujú. pero lo que acabas de decir está escrito, uno de los barcos más peligrosos de los holandeses era el holandés errante. Ah, sí por supuesto. existía. Sí, claro, sí. O sea, no era el barco de los demonios estos que No, no, pintan, no, no, no. pero Sí, fue un barco que existió y derrumbaba y... Los irlandeses. Pues estamos hablando de que el barco se suponía, en lo que yo leí de este libro, tenía 50 cañones de cada lado. La grandeala. O sea, pues, no... sí, digamos que no eran piratas que andaban en bicicleta. para no, hacer de banda. no, Sí, eran... que- O sea, eran... Y hacían unos barcos, pero enormes. Ujú. Hay una foto de una de las banderas francesas de un barco francés, donde vos mirás la bandera, mirás la pintura, Ujú. y la bandera se mira chiquitilla. Es enorme el barco. Y cuando te gigante. ponen a la gente parados a la par de la bandera, no son pero ni la centésima parte de eso. Ah, que era. Madre. Son como los estos transatlánticos que existen. Ah, sí, Ah. sí, los barcos han sido así enormes, no te digo que este libro, voy a buscar y se los va a mandar el nombre de este libro, y ahí describen el holandés Ah, errante interesante. como uno de los buques de guerra más fuertes que había, pues. Claro, claro. O sea, no era cualquier... Pues, eso era como que un terrorista tenga armas nucleares. Sí, algo así. Algo Ah. así. O sea, no te digo que Francis Drake, pues, su barco era híbrido, pues, Era con Sí, es manpower, ¿no? Otro pirata famoso que vino, que nos asaltó, fue Bartholomew Sharp. Él ese sí, asaltó ese las, sí, no lo he islas, escuchado. las islas de la Bahía, que están ahora en Honduras, eran en ese entonces Guatemala. La propia Guatemala en la costa, después se fue hacia Cuba. Todo esto fue seguido. Él Ah, ok, arrasó así, con cha, todo cha, esto, sí, cha, exacto. cha. Y llegó a Santo Domingo, a la República Dominicana, Ujú. y de allí ya no pudo asaltar Santo Domingo porque se quedó sin pólvora. A la madre, se la gastó toda. O sea que ellos a Eso en donde iban 1650. arrasaban con todos los tesoros, pero también mataban gente. ¿no? Ah, no, es. mataban. Oh, Ah, ah, sí. O sea, mataron mucha gente Sin piedad. Sí. de las poblaciones. No, creo que históricamente, no me acuerdo si los taínos, o no me acuerdo quiénes, casi los hicieron desaparecidos los Ah, piratas. los piratas. Sí, Sí, hay los una... indios taínos. Los indios taínos los hicieron Sí. desaparecidos. Porque no solo llegó uno, sino llegaron una tras otra. Les llovía tras- sobre mojado, sí, les ¿no? llovía sobre mojado. Era un dolorcito de ex. Ha haber sido horrible, ¿verdad? Ser uno Sharp, habitante, digamos, de Sharp esta... también se metió con barcos más pequeños, es decir, dentro de los barcos grandes, en la forma de funcionar de Sharp, Ujú. era dentro del barco, el galeón, lo que quieran ustedes, había barcos más pequeños para meterse en las riberas de los ríos, Como portaaviones. más o menos, ¿sí? Como la nave nodriza y los. Sí, No, si te digo que estaban bien Portaaviones, preparados. sí, les sí, digo. es cierto, sí. No, sí, porque como los el- aviones de los portaaviones. No, Entonces, portaaviones, el avión era grande. el portaaviones es grande y guardaaviones, ¿no? Y, Sí, ajá, Entonces ahí eran barcos los que... ajá, barcos otras para lanchas río. pequeñas para. Solo soltaban Río. esos barquitos para que se metieran. Y se metió al Polo Chic. Ah, estuvo- Invadió el Polo Chic y arrasó también en el de Polo ahí Chic. sí, más estilo vikingo, entramos más Ujú. adentro, no sé qué, y otra vez a matar gente. No, Violar mujeres. Piraguas se llamaban, piraguas. Piraguas. 21 piraguas entraron, ajá. Además, Sí, ¿no? Sí, no, con- ¿Qué año fue?
No entra con dos, tres Eso fue en barquitos. 1607. O sea, seguimos intensos y empezamos los 1600 fuertes. Ajá, empezamos, o sea, sorpréndeme, 1600. Y pongón. Yo digo que lo dejamos porque ustedes están Sí, porque ya se me durmiendo. acabaron los estilos de sombrero. No, hombre. No, pero digamos, a mí me llama la atención, digamos, esa A parte, ver. ya que estamos en lo final. ¿Qué hacían los gobiernos entonces para defenderse? Lo que ¿Cuáles sucede- gobiernos? Lo que sucede es Los que gobiernos de ese tiempo eran Ajá. los españoles. lo que sucede Por es ejemplo, que en Guatemala los estaba España- 1600, me estás hablando, estamos hablando España de estaba Chinche, creo, ¿ah? debilitada. España estaba debilitada porque estaba en guerra allá con Francia, con Inglaterra, Ok. ¿sí? Con el propio Portugal. Entonces no tenía la Necesitaban gente pisto. como para acá. Ajá. Entonces estaban indefensos. Cuando estos llegaban a las Por poblaciones, supuesto. no había quien los Sí. defendiera. Si estoy mal o estoy perdido, me corrigen. Pero en esa temporada fue que soltaron las tierras de Colombia y Venezuela a los españoles para los alemanes para poder financiarse. Y el pago que le dieron a los bancos alemanes en ese entonces fueron las tierras de estos lugares, Venezuela. de Venezuela, ¿va? Sí, ves. En esa temporada para poder recuperarse de algo, porque es que les estaba Está muy mal, lloviendo muy duro. Empezaron a vender las tierras americanas. Ajá, Sí. y también se dieron las tierras americanas a los ingleses y franceses. Vendiendo los terrenitos. Sí, vendiendo los terrenitos, porque como ellos encontraron todo. Ujú. Ellos encontraron todo, y entonces ahí se armó el desastre, pues. Pero te imaginas, estaban pero en la pobreza, pues. Pero, por ejemplo, en 1686, otro grupo de piratas quería invadir esta parte de Guatemala. Ujú. Pero allí sí se le enfrentó Melchor de Mencos y más gente y lograron sacarlo. No logró Ah, ok, ahí sí los lograron 1680. combatir. Melchor de Mencos, por eso han escuchado ustedes Ajá, hablar ajá. de Melchor de Mencos. Era él el que logró Esa sí se las pudo. sacar, sí. Sí, claro, era un rey mago. ¿Cómo no lo iba a lograr? Por Dios. No, pero bueno, yo sí había oído hablar de Melchor de Mencos, ¿Se recuerda? la ¿Se ciudad, recuerda? ¿verdad? Pero Ajá, del personaje Pero sí. solo voy a decirte esto. Ok. El puerto de Iztapa, ¿se recuerdan quién lo hizo? Cuando hablamos de Pedro de Alvarado, Ajá. Ujú. ¿sí? Ese puerto estaba, ahí fue donde atacaron los piratas y Melchor de Mencos fue allí donde defendió y no lograron entrar los piratas ahí. Entonces, desde allí es famoso Melchor de Mencos. Sí, pues. O sea, él fue un personaje así, no fue un lugar. No. Ya no filibusteros. No, Melchor de él Es que los Era- filibusteros fueron mucho después. era español. Era español. Ujú. Sí, estaba defendiendo las tierras españolas. Ajá, claro. Así era. No, Exacto. los que atacaron. Los que atacaron, no me recuerdo, soy sincero, no me recuerdo, voy a averiguar de dónde eran, pero Melchor de Mencos fue el que lo defendió Guatemala, ahí el puerto de Iztapa estaba, Sí, Sí, pues. lo contaste. ya no, Que antes era un astillero. exacto, sí. Y Pedro de Alvarado de ahí se fue a Perú para ganarle la carrera a Pizarro y no Según él. pudo. Según él, no pudo. Casi le llegó. ¿Dudas? ¿Algo que quieran agregar aprovechando? Eh, Porque se están durmiendo, entonces vamos a Jack terminar. Sparrow, ¿qué Vamos, papel jugó en todo esto? Pero ¿por qué? Pero mira, pues, va, barajemos un Guau. poquito la cuestión. Simón, porque yo sí estoy ¿En así qué momento pensando. desaparecieron estos piratas? Ah, todavía no. Sí, Ellos nos pasaron porque falta. estás hablando Ellos de fueron 1686. siglo XVI, XVII, XVIII, ahí fue, A 18. la gran. Estuvieron casi 300 años. Imagínense, Sí, 300 años bajo. No, y es de que toda me- esta gente. No, y acuérdate que Matándonos. ya después comenzaron a salir las brigadas o las marinas de la marina de Exacto, tal lugar ya. y ya salieron con el fin específico de erradicar piratas. Ajá. Pero ya estamos hablando de que ya hubo plata, ya Ya pudieron. era otra época. Ya era Y, otra y actualmente, Sí, pues pues. hay también piratería, ¿no? Sí, oye, sí, todavía existe. todo eso Sí, está más todavía lado existe. del lado de África. En África. En África sí están bien marcadas los Justo el piratas. grueso ahí. Ahí se ve, o sea, yo he visto videos donde en los buques estos grandotes que llevan los contenedores y todo. Una película de Tom Está Hanks. la de I Am the Captain Now. Exacto. Ajá. Pero estaba Alguien, viendo, sí. estaba viendo Otra unos videos película. donde uno de esos buques dice, estamos entrando a área donde hay piratas y empiezan a poner alambre espigado alrededor de todo el barco. A la gran chucha. Al barco. Del Ajá, barco. para que no se suban. Para dificultarles la subida. A la gran. Y se cierran y Es en cierran. Sudán.
Ajá. Ajá. Y ellos cierran la cabina para que no se pueda entrar y todo. Ah, la gran. Y lo único que tienen a veces para defenderse son las mangueras de agua, porque ni modo que les van a disparar, vamos a... Sí, Bueno, no faltará el que sí, porque quién sabe Sí, qué pasa ahí en sí. alta mar, ¿verdad? Pero, Sí, acuérdate que Altamar es tierra de nadie, ¿no? exacto. Son ya. aguas internacionales y Ajá. ahí. Y ahí uno entra y cuando sentís, salís casado, porque el capitán de barco te casó. Bueno, sí. Bueno, amigos, ustedes si saben de algunas historias de piratas, sobre todo aquí en Guatemala, Ajá. en Centroamérica, cuéntenos. Wow. Si tienen fotos, dicen, pero en ese tiempo no había fotos. No había... Pero Tienen cuadros. con que nos Tienen cuenten, dibujos. con que nos Quieren cuenten dibujos, aunque sea. dibujos de Sí. los mapas con la cruz, entonces vamos a buscar el tesoro. Te mandé un mapa, ahí lo van a ver. Un mapa pirata. Ah, buenísimo. Ah, no, los Mapa mapas. de piratas. Ajá, un mapa de Es piratas. original. Ah, Ok. ok. El mapa sí es original, El pero mapa es pirata. Pero a la gran. ¿What? Ajá. Un Ala. pirata hizo ese mapa. Ajá, ahí está. Entonces no es pirata, sino que es original. No es un mapa pirata, sino Un mapa de hecho por... pirata. Bueno, Estamos hablando... ajá. Miren, pues, Ya, quiero... ya. La gente nos acompañó hasta acá. Quiero entrar a la parte de los anuncios parroquiales, pero no sé si tienen algo que decir antes. Yo tengo que decir lo siguiente. Sí. En el siguiente capítulo, porque va a ser de 2 capítulos, es muy largo, Ajá. Ok. vamos a hablar de Barba Negra y Guatemala. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, su máquina. Sí, vino. Sí. Ok. Ahora, Dani. Bueno, anuncios parroquiales, damas y caballeros. Dani y su Frank. servidor, si ustedes están viendo esto el día que salió, tenemos show hoy en la noche, hoy martes 13. Martes 13. Es que es el verdadero día de mala suerte, ¿no? Ah, El sí, viernes. sí. Hoy, exacto, es de mala suerte. Esa es superstición. Sí. ¿Qué? Ajá. Hoy martes 13 en un bar que se llama Sí Señor, que está en Vía Majadas, presentamos el show Descupidos, en el que este es para solteros el show, creo. Son para idiotas en el amor. Ajá. Entonces, medio especial de este hombre, medio especial mío. Ahí vamos a estar haciendo stand-up comedy, ahí va a salir el afiche. Y por ahí va a salir el fiche. Y la próxima semana, también martes y también en el mismo lugar, ahí en Sí Señor Majadas, tenemos un show que se llama 1, 2, 3 Probando, en el que somos varios comediantes, somos 6 comediantes en total, y vamos a llevar material nuevo. Ajá, nuevo o muy, 6. muy reciente. 6 comediantes a probar material nuevo. Ajá, Ok. entonces ahí vamos, la gente que digamos que dice, ve a la gente en la fecha y dice, ay, a él ya lo vi, pues sí, pero si llegas vas a escuchar material nuevo de esa persona. Ah, perfecto, qué interesante. ¿Cómo se llama ese show? El show se llama 1, 2, 3 Probando. Ah, buenísimo. Ajá. Y también ¿Dónde? esperamos ¿Dónde ver va a ahí en Sí Señor en Vía Majadas. Ah. Y va a ser a las 7:30 de la noche. En Martes 20. Martes 20. Y ahí también los esperamos. ¿Está bien? Pues sí. Y como ya estamos en la época del amor, Del amor. entonces De la muerte deseamos y la amistad. que todos pasen un feliz día de la amistad Sí. y del Bueno. amor con su pareja, Ajá. por supuesto. Y si están solteros, pues no duden en ir a nuestro show Y darse amor propio. y darse amor propio. Que sea pirata. Ajá, Aunque sea pirata. Amor pirata. Amor pirata. Está bien. Ajá. Bueno, ahí la primera parte. Bueno, Wow. damas y Bueno, caballeros. por lo menos ahora con la segunda parte ya sabemos qué es lo que viene. Ajá, Ya exacto. se la Vamos a esperan. tener ya Claro. investigadito un poquito de Barba Negra, ¿no? Sí, Bueno, Barba Negra. vamos a hablar. Edward Teach. Para que hablemos bien. Wow. Mientras tanto, damas y caballeros, buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Hasta luego. Sí, sí, hasta luego. Ya sabía yo. Echémonos. Ahí está, pero ahora tiene que ser con escaramuza. Sí, doble. ¿Cuál es la- Ay, fue el... Ah.